Hola y bienvenidos a la comunidad de El Próximo Framework en Ingeniería. Si están aquí, es porque comparten nuestra visión: dominar las bases de la ingeniería para liderar la innovación con inteligencia artificial. En nuestras sesiones anteriores, hemos construido una base sólida, desde los materiales hasta el diseño del Stack-Up. Hoy vamos a dar un salto cuántico hacia la maestría. Nos adentraremos en los secretos más profundos de los materiales y en el arte de hacer que nuestras simulaciones reflejen fielmente la realidad. Hoy hablamos de anisotropía y de la correlación entre simulación y medida. Comencemos con un concepto que a menudo se pasa por alto, pero que es la clave para entender el comportamiento de las vías de alta velocidad: la anisotropía. Esta palabra, que suena intimidante, simplemente significa que un material tiene propiedades diferentes dependiendo de la dirección en la que se midan. Piensen en un trozo de madera. Es mucho más fácil cortarla a favor de la beta que a través de ella. Nuestro dieléctrico de PCB es igual. La constante dieléctrica, el famoso dK, no es un número único. Debido a la estructura de la tela de fibra de vidrio, el dK, que ve una señal que viaja verticalmente a través del dieléctrico en la dirección Z, como una pista respecto a su plano de masa, es diferente al dK que ve una señal que se propaga horizontalmente, en la dirección XY, como el barril de una vía y el borde de su antipad en el plano de masa. El dK en el plano XY es siempre un poco mayor que en la dirección Z. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque la impedancia de nuestras pistas depende principalmente del dK en la dirección Z, pero la frecuencia de resonancia de nuestras vías depende en gran medida del dK que en la dirección XY. Si nuestro software de simulación no nos permite especificar un dK anisotrópico y asume que el valor es el mismo en todas las direcciones, nuestras simulaciones serán fundamentalmente erróneas. El simulador nos mostrará las resonancias de las vías a una frecuencia más alta de la que tendrán en la realidad. Imaginen el peligro. Nuestra simulación nos muestra una resonancia a 30 GHz, lejos de los armónicos de nuestra señal, y nos da una falsa sensación de seguridad. Pero en la placa real, debido a la anisotropía, esa resonancia está en 25 GHz, justo donde tenemos un armónico importante. El resultado es una degradación masiva del diagrama de ojo que nunca vimos venir. Es como conducir de noche con un GPS que tiene un error de 50 metros. La mayor parte del tiempo no pasa nada, pero cuando llegas a un acantilado, el error es catastrófico. Y la anisotropía no afecta solo al dK, también afecta al factor de disipación, el DF, el culpable de la pérdida. Para que la profundidad de las resonancias de nuestras vías en la simulación coincida con la medida, a menudo necesitamos que el modelo de la vía sea mucho menos lossy de lo que esperaríamos. Esto se debe a que el DF en la dirección XY, que domina la pérdida en la estructura de la vía, puede ser varias veces menor que el DF en la dirección Z, que domina la pérdida de la pista. De nuevo, si el simulador no soporta un DF anisotrópico, nos mostrará resonancias mucho menos profundas de lo que son en realidad, subestimando un problema potencial. Esta falta de precisión en el modelado de la anisotropía es una de las principales razones por las que a menudo nuestras simulaciones no se parecen a la realidad. Y esto nos lleva directamente al santo grial de la ingeniería de integridad de señal: la correlación entre simulación y medida. El objetivo de cualquier simulación es predecir el futuro, saber cómo se comportará nuestro diseño antes de fabricarlo. Pero ¿qué valor tiene una predicción si no es precisa? La correlación es el proceso de ajustar nuestro modelo de simulación hasta que sus resultados coincidan con las mediciones de una placa real. Es, en esencia, calibrar nuestra bola de cristal. El proceso es conceptualmente simple. Tomamos una placa prototipo, la medimos con un VNA y también la simulamos. Comparamos los resultados. Si no coinciden, empezamos a experimentar. Ajustamos los parámetros en nuestro software de simulación, el dK, el DF, la rugosidad del cobre y la geometría exacta de las pistas y vías, hasta que la curva simulada se superponga perfectamente con la curva medida. Una vez que hemos encontrado el conjunto de parámetros mágicos que logra la correlación, los documentamos. Estos se convierten en nuestro factor de corrección para futuros proyectos. Si para correlacionar tuvimos que usar un dK 10% más alto del que decía la hoja de datos, en el próximo proyecto con un material similar aplicaremos ese mismo factor de corrección del 10% desde el principio,
De esta manera, aunque la correlación para el proyecto actual ya no nos sirva, porque ya tenemos el prototipo, estamos construyendo un proceso de simulación cada vez más preciso para el futuro. Ahora, lograr una buena correlación no es fácil. En las placas de test, con pistas aisladas y perfectas, es relativamente sencillo, pero en una placa de producto real, densa y compleja, con acocamientos no deseados por todas partes, la cosa se complica. Hay obstáculos. El Fiber Weave Effect, por ejemplo, puede crear resonancias en la placa a medida que simplemente no existen en la simulación. La única forma de evitarlo es, como ya sabemos, rutear con un ángulo. Otro obstáculo es que la placa que medimos no sea exactamente la que simulamos, porque en algún punto de la cadena de suministro se cambió un diámetro de vía o un material. Por eso, es vital tener un control férreo sobre el proceso de fabricación. Entonces, ¿cómo comparamos una curva simulada y una medida? Podemos hacerlo de dos formas, algorítmica y visual. El método algorítmico es para cuando las curvas ya son muy parecidas. Podemos calcular una curva de diferencia restando una de la otra en cada punto de frecuencia. Y de esa curva de diferencia podemos calcular un único número, una puntuación de diferencia. Nuestro objetivo es ajustar los parámetros de simulación para minimizar esa puntuación. Pero a menudo el método visual, el ojo experto del ingeniero, es más poderoso. Buscamos características clave en las curvas de parámetros S. Primero, la pendiente de la pérdida. La atenuación general coincide, si no, ajustamos el DF y la rugosidad del cobre en la simulación. Este proceso lo llamamos sintonizar la pérdida o loss tuning. Segundo, la forma general. ¿Tenemos el mismo número de resonancias principales en la simulación y en la medida? Ignoramos las pequeñas arrugas, pero los grandes suckouts deben estar presentes en ambos. Tercero, la frecuencia de las resonancias. ¿Cada pico o valle ocurre a la misma frecuencia? Si no, ajustamos los valores de dK, especialmente el dK anisotrópico, hasta que se alinean. Y cuarto, la profundidad de las resonancias. ¿Son igual de profundas en dB? Si no, ajustamos los valores de DF, especialmente el DF anisotrópico. El proceso de loss tuning es tan importante que merece su propia explicación detallada. El objetivo es calibrar nuestro simulador para que modele la pérdida correctamente según los datos de nuestros cupones medidos. Partimos de los datos del fabricante del material, pero los tratamos como un punto de partida. Creamos un modelo de una pista de 1 pulgada en nuestro simulador. Ajustamos libremente los valores de DF y de rugosidad del cobre, RZ, hasta que la pérdida por pulgada que nos da la simulación coincida exactamente con la que hemos medido en nuestro cupón. Básicamente, encontramos el valor ficticio de RZ que hace que el modelo del simulador se comporte como la realidad. Una vez que tenemos estos parámetros sintonizados, los usamos para simular nuestro diseño completo. Y para llevar la precisión al extremo, podemos añadir un último paso. Después de hacer nuestro primer loss tuning y simular la placa completa, la medimos. Calculamos el ratio entre la pérdida medida y la simulada. Llamémosle a este ratio nuestro factor de corrección de la herramienta. Luego volvemos a hacer el loss tuning inicial, pero esta vez nuestro objetivo no es igualar la pérdida del cupón, sino la pérdida del cupón multiplicada por nuestro factor de corrección. De esta manera, estamos compensando no solo los materiales, sino también las peculiaridades y simplificaciones del propio software de simulación. Este factor de corrección es específico de cada herramienta y una vez que lo tenemos, es oro puro para futuros proyectos. Para concluir, la maestría en integridad de señal no reside solo en saber usar un simulador, sino en comprender sus limitaciones. Reside en entender fenómenos sutiles como la anisotropía, que la mayoría de las herramientas simplifican. Y sobre todo, reside en abrazar el proceso de correlación. No es un signo de fracaso que la simulación no coincida con la medida a la primera. Es una oportunidad para aprender, para calibrar nuestras herramientas y para construir un proceso de diseño predictivo que sea verdaderamente robusto y reliable. Es el camino para pasar de ser simplemente un usuario de herramientas a ser un verdadero científico de la ingeniería. Gracias por su atención. Han llegado al final de un viaje profundo por los secretos del hardware de alta velocidad.